Antes de empezar quería agradecer a la gente que ve mis vídeos y decirles que sigan dándole el like y que sigan apoyando. Si quieren seguir viendo estos vídeos, por favor suscríbete, que aquí el 77,1% no está suscripta. Y con lo de DXD pues me está tomando algo de tiempo hacerla así, por favor esperen. Bueno, sin más que empieza esta babosada XD. En un mundo donde el 80% de la población nace con dones extraordinarios llamados quirks, la sociedad se dividió entre los bendecidos con poder y los desamparados que carecían de él. Durante siglos, la figura de los héroes mantuvo el orden, inspirando a generaciones a alcanzar la grandeza. Para Izuku Midoriya, un joven que nació en el desafortunado 20% restante, ese sueño parecía inalcanzable. Sin embargo, el destino le otorgó la mayor de las fortunas: heredar el One for All de manos del mismísimo símbolo de la paz, All Might. Su camino en la Academia UA estuvo lleno de sudor, sangre y huesos rotos, pero también de una calidez que jamás pensó conocer. Antes de finalizar el primer año, tras la caída de villanos imponentes y batallas que marcaron su cuerpo, Izuku no solo se había ganado el respeto de la clase 1A, también había encontrado el amor. Ochako Uraraka había sido su faro desde el examen de admisión. Con el tiempo, las miradas tímidas y los sonrojos dieron paso a confesiones sinceras bajo el atardecer del campus. Se convirtieron en novios oficiales justo antes de las vacaciones de invierno. Ella prometía ser su apoyo eterno, y él juraba proteger su sonrisa a toda costa. Para cuando la clase 1A fue promovida a la clase 2A, Izuku sentía que lo tenía todo: el poder para salvar a los demás, amigos que consideraba hermanos y a la mujer de su vida a su lado. Pero la luz más brillante siempre proyecta la sombra más oscura. Ochako Uraraka no era una mala persona en su corazón, pero la desesperación es una soga que aprieta el cuello de los más débiles. Sus padres estaban sumidos en deudas que amenazaban con destruirlos, y el dinero que podía ganar un estudiante de héroe no era suficiente ni inmediato. Fue entonces cuando la tentación tocó a su puerta en forma de aristócratas, jóvenes adinerados de cursos superiores y patrocinadores corruptos que se movían en las sombras de la alta sociedad de héroes. Le ofrecían sumas astronómicas de dinero solo por su compañía, por salir con ellos a banquetes privados, dejarse exhibir como un trofeo y alimentar los egos de aquellos que pagaban por el capricho de tener a la dulce heroína de la UA a su lado. Ochako mantenía una fachada de pureza intacta. Ante los ojos del mundo y de sí misma, se repetía que lo hacía por el bienestar de su familia, que su cuerpo y sus sentimientos seguían perteneciendo al inocente Izuku. Pero el dinero es un veneno lento. Pronto, comenzó a disfrutar de los lujos secretos, justificando cada cita clandestina y cada engaño a espaldas de su novio. Izuku, cegado por su propia inocencia y por la confianza ciega que depositaba en las personas que amaba, nunca sospechó nada. Cuando la veía llegar cansada a los dormitorios o con regalos caros que ella justificaba como ayudas de sus padres, él simplemente sonreía, feliz de verla progresar. No sabía que estaba durmiendo con el enemigo. El año escolar llegó a su fin y las vacaciones terminaron. Los estudiantes regresaron a la academia, listos para ascender y convertirse oficialmente en la clase 2A. El ambiente de competitividad se sentía en el aire, pero también una tensión extraña que Izuku no lograba comprender. Sus compañeros ya no lo miraban igual. Los susurros morían cada vez que él entraba a una habitación y las miradas de Bakugo y Todoroki se habían vuelto gélidas. Una noche antes del inicio oficial del curso, una alarma silenciosa se activó en los servidores de la UA. Información clasificada sobre One for All, los planes de seguridad de la escuela y las ubicaciones de los refugios de héroes habían sido filtradas desde la cuenta estudiantil de Izuku Midoriya. La trampa, meticulosamente orquestada por la Liga de Villanos con pruebas falsas imposibles de replicar, se había cerrado sobre él. Al día siguiente, Izuku no fue recibido por la campana de clases, sino por el mismísimo director Nezu, el profesor Aizawa y un All Might cuya mirada desbordaba una decepción tan profunda que partió el alma del peliverde. En la sala de reuniones, las pruebas se extendieron sobre la mesa. Izuku negó todo con desesperación, buscando apoyo en sus amigos y en su novia, que observaban detrás de un cristal unidireccional. Pero nadie saltó en su defensa. Sus compañeros de la ahora clase 2A bajaron la cabeza, sintiéndose traicionados por el chico en quien habían confiado sus vidas. Ochako, temiendo que sus propios secretos financieros salieran a la luz si la investigaban a fondo por ser su pareja, se unió al coro de acusaciones, declarando falsamente entre lágrimas falsas que Izuku había estado actuando de manera errática y sospechosa durante meses. «Te di mi poder porque creí que tenías el corazón de un héroe, Midoriya», dijo All Might, con una voz rota que resonó como el trueno.
Pero me equivoqué. Un traidor no es digno de llevar esta antorcha. Con el corazón destrozado y el peso de una traición total, Izuku fue obligado a devolver el One for All. El dolor físico de la extracción de las hebras de energía no fue nada comparado con el vacío absoluto que quedó en su pecho cuando vio a su mentor darle la espalda. Expulsado de la UA, repudiado por sus amigos y abandonado por la chica que juró amarlo, Izuku fue arrojado al abismo de la desgracia. Pero en el fondo de ese abismo, donde la luz de los héroes ya no llegaba, algo más antiguo y oscuro estaba esperando para despertar, el heraldo de la muerte estaba listo para nacer. El silencio en la oficina del director Nezu era tan denso que resultaba asfixiante. Izuku Midoriya, el chico que alguna vez había sonreído frente al peligro, se encontraba de rodillas, temblando no de miedo, sino de una incomprensión absoluta. Las esposas anticirugías ya pesaban en sus muñecas, un insulto silencioso a todo lo que había sacrificado por esa academia. All Might, en su forma esquelética, se acercó a él. Sus ojos, antes llenos de orgullo paternal, ahora solo reflejaban un frío desprecio. «Devuélvelo, Midoriya», dijo Toshinori Yagi, extendiendo una mano temblorosa. «Un traidor a la sangre de los héroes no merece llevar la llama del One for All. Cómete esto, o entrégalo por las buenas. No me obligues a quitártelo por la fuerza». Izuku levantó la mirada, con los ojos empañados en lágrimas. Buscó un rastro de duda, una pizca de la fe que su mentor le había tenido alguna vez, pero no encontró nada. La confianza se había evaporado, reemplazada por el veneno de las pruebas falsas de la Liga de Villanos. En ese instante, algo se rompió definitivamente dentro del peliverde. El dolor de la injusticia se transformó en una fría y amarga aceptación. «No tiene que obligarme», susurró Izuku, con una voz que ya no parecía la suya. En lugar de arrancar un cabello o esperar un proceso lento, Izuku cerró los ojos y se concentró como nunca antes lo había hecho. No intentó retener el poder, no guardó ninguna brasa para sí mismo. Con un grito desgarrador que resonó en las cuatro paredes de la oficina, Izuku forzó a la marea de energía a salir de su cuerpo. Las venas de sus brazos brillaron con un rojo carmesí y destellos de látigos negros y rayos verdes envolvieron la habitación por última vez, antes de canalizarse por completo hacia la mano extendida de All Might. El One for All regresó a su antiguo portador en su totalidad. Toshinori retrocedió un paso, sintiendo el impacto de la energía recuperada, pero al mirar a Izuku, vio a un chico completamente vacío. El brillo verde de sus ojos se había apagado. Ya no quedaba nada del héroe Deku. Solo quedaba un cascarón. «Ya no eres un estudiante de la UA, y mucho menos mi sucesor», sentenció All Might, dándole la espalda sin mirar el rastro de sangre que caía del labio del peliverde. Dos oficiales de la policía de alta seguridad levantaron a Izuku bruscamente del suelo, sosteniéndolo por los brazos. Nezu simplemente observaba desde su escritorio con una expresión indescifrable, mientras Aizawa mantenía la vista fija en el suelo, ocultando sus ojos tras sus cintas. El camino hacia la salida de la academia fue un calvario peor que cualquier tortura física. Para humillarlo y dar el ejemplo, las autoridades escolares decidieron escoltarlo por el pasillo principal del edificio de primer año, justo cuando las clases de la recién nombrada clase 2A estaban en los pasillos. Izuku caminaba con la cabeza baja, arrastrando los pies, escuchando el tintineo de las cadenas de sus esposas. Al sentir la presencia de sus antiguos compañeros, guardó una última e ingenua esperanza. Que alguno de ellos saltara y dijera que todo era un error. Pero las palabras que escuchó terminaron de destruir lo poco que quedaba de su cordura. «Siempre supe que este maldito nerd ocultaba algo», la voz de Bakugo fue la primera en cortar el aire, cargada de un asco genuino. «Un extra sin Kirk que de la noche a la mañana obtiene un poder destructivo, solo un villano haría tratos con la escoria para conseguir algo así. Das lástima, Deku. Pensar que compartimos el mismo techo con un monstruo que vendía nuestras vidas a la Liga de Villanos», comentó Ida, ajustándose los lentes con una rigidez militar, desprovisto de cualquier rastro de la amistad que alguna vez los unió. «Eres una desgracia para el concepto de la justicia». «Un traidor», susurró Todoroki, con una mirada gélida que congelaba el ambiente. «Mi padre tenía razón sobre ti. Solo fuiste una distracción. Danos asco compartir el aire contigo, maldito traidor», exclamó Mineta, seguido por los murmullos de desprecio de Kaminari, Lida y el resto del grupo. Cada palabra se clavaba como una estaca en el cerebro de Izuku, distorsionando sus recuerdos, rompiendo el frágil lazo que lo unía a la cordura. Cada comentario era como una estocada directa al cerebro de Izuku. Escuchaba las burlas de Kaminari, el desprecio de Mineta, el silencio condenatorio de las chicas.
Pero el golpe de gracia, el que terminó por fracturar su mente y transformarla en un desierto oscuro, vino de la persona por la que él habría dado la vida. Ochako Uraraka estaba de pie al frente del grupo. Sus ojos estaban rojos, simulando un llanto que nunca fue real, consolada por las manos de Tsuyu en sus hombros. Al ver pasar a Izuku, ella retrocedió, como si mirara a una criatura repugnante. La procesión de la vergüenza se detuvo un momento antes de llegar a la salida principal. Detrás de una columna, Ochako Uraraka dio un paso al frente. Tenía los ojos rojos, simulando una tristeza que en realidad era pánico a ser descubierta en sus propios negocios turbios. Pidió a los guardias un minuto a solas con él, alegando que necesitaba cerrar ese ciclo. Izuku, con un hilo de esperanza en su mirada rota, la miró. Esperaba una palabra de consuelo, un yo sé que eres inocente, algo que le permitiera aferrarse a la vida. Pero la realidad fue infinitamente más cruel. Ochako se acercó a su oído, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar sus bajas palabras. ¿De verdad pensaste que alguien como yo podría amar a un chico tan patético y aburrido como tú, Deku? Susurró con una sonrisa fría que desencajó el rostro del peliverde. Todo este tiempo, cada vez que me veías salir elegante, iba a citas con hombres de negocios y estudiantes adinerados de tercero. Ellos pagaban sumas que tú ni en 1000 años de héroe podrías darme. Con ese dinero salvé a mis padres. Izuku abrió los ojos de par en par, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. El dolor fue tal que ni siquiera pudo emitir un sonido. No me malinterpretes, sigo siendo pura. Ninguno de ellos tocó mi cuerpo, conservo mi virginidad para cuando encuentre a un héroe de verdad, uno con estatus y dinero de verdad, continuó Ochako, clavando la última daga. A ti solo te usé como una pantalla perfecta. El novio tonto, inocente y confiado que jamás dudaría de mí. Gracias por el favor, traidor. Ochako se alejó lentamente, fingiendo un sollozo frente a los guardias y cubriéndose el rostro mientras retrocedía hacia sus compañeros. Los guardias empujaron a Izuku hacia el exterior, bajo una lluvia torrencial que comenzó a caer sobre los terrenos de la UA. El peliverde ya no lloraba. Su mirada, antes llena de un brillo esmeralda vivaz, se había vuelto completamente opaca, gris y muerta. Las palabras de Bakugo, el desprecio de All Might y la confesión de Ochako se repetían en un eco infinito dentro de su cabeza, quebrando la última pizca de humanidad que le quedaba. Ya no había un Deku que quisiera salvar a las personas. Ya no había un héroe. Antes de que las patrullas cruzaran las grandes rejas de la UA, el vehículo tuvo que detenerse brevemente debido al protocolo de seguridad de las puertas automáticas. Fue en ese maldito segundo cuando Izuku tuvo que soportar la última dosis de veneno de su antigua escuela. Los estudiantes de la clase 2B se encontraban en el patio frontal regresando de sus prácticas. Al ver a Izuku esposado dentro del auto, no hubo dudas, ni preguntas, ni una pizca de la antigua rivalidad sana. Monoma lideraba al grupo con una sonrisa llena de asco y desprecio, escupiendo al suelo mientras el auto pasaba. Kendo, Tetsu y los demás lo miraban con ojos inyectados de odio puro, decepcionados de que el supuesto héroe de la clase rival resultara ser una rata traidora. Para todo el mundo de los héroes, Izuku Midoriya ya estaba muerto. Fuera de la academia, los oficiales de policía encargados del traslado hablaron con All Might y las autoridades de la UA. Por su edad y la falta de un juicio formal, será trasladado a un internado de máxima seguridad para menores, mintió el oficial a cargo, firmando unos papeles falsos. All Might simplemente asintió, dando la espalda sin importarle el destino del chico. Sin embargo, en cuanto las patrullas se alejaron de la zona residencial de héroes, la ruta cambió drásticamente. No iban a ningún internado. El gobierno y la comisión de héroes no podían arriesgarse con un traidor que conocía los secretos de la UA. Su destino final era la prisión de máxima seguridad más brutal, subterránea y oculta de todo Japón, un complejo diseñado para los peores criminales de la historia. Al llegar, las pesadas puertas de acero blindado se cerraron detrás de él. El ambiente apestaba a humedad, óxido y desesperación. Los guardias, que miraban a Izuku con total desprecio por vender a los héroes, no se molestaron en seguir ningún protocolo de protección. Aquí tienes a tu club de fans, traidor, se burló uno de los custodios, abriendo las rejas de un patio común donde reos de alta peligrosidad y de todas las edades caminaban sueltos. Izuku fue empujado brutalmente hacia el suelo de concreto frío. Al ver al famoso estudiante de la UA sin Kirky completamente indefenso, una horda de presos desalmados rodeó su cuerpo como buitres. Las risas macabras inundaron el lugar. Miren lo que nos trajeron, el juguete de los héroes, siseó un enorme criminal. Los golpes comenzaron a llover sobre él.
Patadas en las costillas, puñetazos en el rostro que le rompieron el labio y la nariz, insultos degradantes y humillaciones físicas brutales. Izuku no se defendió. No gritó. El dolor físico no era nada comparado con el vacío de su alma. Dejado ensangrentado, pisoteado y al borde de la inconsciencia en el suelo sucio, Izuku cerró los ojos, deseando que la oscuridad se lo llevara para siempre. Fue en ese límite entre la vida y la muerte donde la mente de Izuku se desconectó por completo del dolor terrenal, cayendo en un sueño profundo y místico. De repente, los golpes cesaron. El olor a sangre y concreto desapareció. Izuku abrió los ojos y se encontró en un lugar de una belleza inimaginable, un plano celestial cubierto de nubes doradas, estructuras de cristal puro y una paz tan inmensa que sanó instantáneamente su mente fracturada. Él no era un humano común. No era un Kirkles bendecido por el One for All. Miró sus manos y vio una esencia etérea. En realidad, él era Azrael, el ángel de la muerte. En el sueño, Izuku se vio a sí mismo de rodillas, con la cabeza baja en señal de absoluto respeto ante una entidad superior. Frente a él se alzaba un ser de una luz tan hermosa, pura y cegadora que resultaba imposible de contemplar directamente. La presencia del Creador llenaba todo el firmamento. La majestuosa y resonante voz de la luz suprema ecoó en la inmensidad, recordándole el inicio de todo. Azrael, mi fiel servidor y heraldo del descanso final, te encomiendo una misión sagrada. Descenderás al mundo de los mortales y vivirás entre ellos como un humano común, despojado de tus recuerdos celestiales. Debes experimentar su fragilidad, sus dolores y, sobre todo, observar desde adentro cómo el enemigo tienta a la humanidad a través de la codicia, la envidia, la traición y el orgullo. Izuku, bajo su verdadera identidad divina, asintió en el recuerdo de su sueño. La misión estaba clara: experimentar la máxima expresión de la decadencia humana para comprender el peso de sus pecados. La luz volvió a hablar, esta vez con una nota de profunda y gélida justicia. El tiempo de la prueba ha terminado, Azrael. Has caminado entre ellos, has amado con pureza, y a cambio te han pagado con la más vil de las traiciones. La humanidad ha demostrado su corrupción. Tu letargo ha concluido. Despierta, toma las armas del juicio y reclama tu verdadero ser. El hermoso paisaje celestial comenzó a agrietarse, tornándose de un color azul fantasmal y oscuro. La luz divina comenzó a concentrarse en los hombros de Izuku, transformándose en hilos de energía espectral y oscura. El ángel de la muerte estaba recordando quién era, y el mundo de los vivos pronto conocería el verdadero significado de la cosecha. El plano terrenal comenzó a temblar en una frecuencia imperceptible para los mortales. En aquella oscura y lúgubre celda de la prisión, el cuerpo ensangrentado y golpeado de Izuku Midoriya destelló por un milisegundo con un brillo azul espectral. Usando una fracción de su inmenso poder divino, Azrael moldeó la energía remanente para materializar un clon perfecto de su forma humana. Una réplica exacta que respiraba, sangraba y poseía los mismos recuerdos de dolor. Un cascarón diseñado para quedarse en esa sucia celda y sufrir el castigo injusto de los hombres, engañando por completo a los guardias, a las cámaras y a todo Japón. Mientras el clon yacía en el suelo, el verdadero Izuku recuperó su imponente y majestuosa apariencia celestial. El espacio a su alrededor se distorsionó. Sin que ningún humano pudiera notar su presencia o ver la estela de luz fantasmal que dejaba atrás, Azrael extendió sus alas y abandonó la prisión, rasgando el tejido de la realidad mortal para ascender directamente hacia el reino de los cielos. El viaje a través de las dimensiones espirituales fue instantáneo. Azrael cruzó las puertas de cristal y oro del tercer cielo, un lugar de una belleza abrumadora que contrastaba dolorosamente con la inmundicia que acababa de dejar en la tierra. En el gran salón del Consejo Celestial, la atmósfera era de una solemnidad absoluta. Allí se encontraban reunidas las dos manos de Dios, las entidades y arcángeles de mayor rango encargados de ejecutar los diseños divinos en el universo. La jerarquía de los cielos, compuesta por los 9 coros angélicos, observaba en silencio. Desde los serafines envueltos en fuego sagrado y los querubines custodios, hasta los tronos y las dominaciones, todos sintieron la poderosa y pesada energía del ángel de la muerte regresando a casa. Cuando Izuku pisó el suelo del consejo, sus piernas cedieron. Toda la carga emocional, el desprecio de All Might, las humillaciones de la clase 2, A2, B, y la cruel traición y engaño de Ochako golpearon su mente de golpe. Cayó de rodillas en el centro del salón. El gran y temido ángel de la muerte, el segador de almas, empezó a llorar. Eran lágrimas amargas, cargadas del dolor humano que había experimentado en carne propia. Padre.
Gritó Azrael, con una voz rota que hizo eco en las bóvedas celestiales, dirigida hacia la omnipresente luz que gobernaba el lugar. La misión ha sido un éxito. He visto la verdad de su creación. Sus hermanos, los demás ángeles de las altas jerarquías, se miraron entre sí con una profunda preocupación. Jamás, en toda la eternidad, habían visto al heraldo del descanso final en un estado de tanta vulnerabilidad y agonía espiritual. Los arcángeles guerreros dieron un paso al frente, sintiendo el dolor de su hermano como si fuera propio. Con la cabeza apoyada en el suelo de cristal, Izuku continuó desahogando el tormento de sus recuerdos mientras la jerarquía angélica escuchaba en un silencio sepulcral. Viví entre ellos como el más débil, sollozó Izuku, mientras su energía azulada chispeaba con fuerza. Soporté sus burlas, busqué protegerlos con el alma limpia y les entregué mi confianza. Vi cómo el enemigo los tienta a través de la avaricia, cómo destruyen a los suyos por unas monedas de oro, vi cómo aquellos que juraban protegerme y amarme me dieron la espalda al primer rastro de duda. No hay salvación en sus corazones, solo corrupción vestida de justicia. Un murmullo de indignación santa recorrió a los 9 coros angélicos. Los serafines brillaron con una intensidad abrasadora, furiosos al ver el estado en el que la humanidad había dejado a uno de los comandantes celestiales. Las 2 manos de Dios extendieron su presencia hacia él, infundiendo una calidez sagrada para reconfortar su alma rota, pero sabiendo que el veredicto ya estaba tomado. La gran luz del Creador resplandeció con una fuerza gélida y absoluta sobre el postrado Azrael. Has cumplido con creces, mi fiel Azrael. Has bebido de la copa de la traición humana y has presenciado su decadencia. Tu dolor no será en vano. Limpia tus lágrimas, porque el tiempo de la misericordia para aquellos que te lastimaron ha llegado a su fin. En ese instante, el llanto de Izuku cesó. Al levantarse, sus ojos ya no reflejaban la tristeza de un adolescente traicionado, sino el brillo implacable y severo de la justicia divina. Sus alas comenzaron a multiplicarse y a crecer, adoptando la imponente forma espectral, como ola de Maltael. La cosecha de las almas corruptas estaba a punto de comenzar. Mientras los altos coros angélicos debatían el destino de la tierra y la furia santa crecía, una joven ángel perteneciente a uno de los coros de menor rango, los ángeles guardianes, dio un paso al frente de manera silenciosa. Ella no poseía el poder destructivo de los serafines ni el estatus de las dominaciones, pero su esencia estaba ligada directamente a la compasión y la observación de los mortales. Conmovida por el llanto y el sufrimiento de su hermano Azrael, la joven ángel cerró los ojos y concentró su energía. Usando su don de clarividencia y rastreo espiritual, expandió su conciencia hacia el plano terrenal. No toda la humanidad puede estar podrida, se dijo a sí misma en un susurro, buscando desesperadamente en los recuerdos de la vida mortal de Izuku. Su poder rastreó Japón, filtrando el odio de la clase 2A, la codicia de Ochako y la frialdad de All Might. Y entonces, en medio de la oscuridad de ese mundo corrupto, encontró pequeñas pero intensas chispas de luz pura. Su búsqueda fue un éxito. Localizó a un puñado de personas, apenas unos pocos, que no habían creído en las pruebas falsas. Personas que en ese mismo instante lloraban en secreto por Izuku, atrapadas en la impotencia de no poder ayudarlo contra el sistema de héroes. Su madre Inko Midoriya, rota por el dolor, y un par de almas rescatadas en el pasado que aún creían en la pureza del peliverde. La pequeña ángel guardó esas ubicaciones en su memoria espiritual, sabiendo que esas pocas almas debían ser protegidas cuando la ira del segador cayera sobre la tierra. Los 12 hijos directos de Dios en el centro del consejo, observando tanto el dolor de Azrael como el noble acto de la pequeña ángel, se alzaban las verdaderas columnas del cielo. En la cúspide de la jerarquía creadora, solo los 12 arcángeles poseían el estatus supremo de ser los hijos directos de Dios, moldeados por la mismísima esencia del Creador en el amanecer de los tiempos. La autoridad de estos 12 hermanos era absoluta, pero el orden celestial exigía un equilibrio perfecto. Aunque el universo temblaba ante el derecho de su linaje divino, ellos no utilizaban su poder bajo el título de hijos de Dios, pues apelar directamente a la herencia del Padre implicaría un juicio inmediato que desintegraría la existencia misma. En su lugar, para interactuar con las jerarquías y liderar a las huestes, ellos utilizaban el peso y la autoridad de sus propios nombres. Cada nombre era un decreto, un aspecto de la voluntad del Creador hecho palabra. Miguel, el comandante de los ejércitos, dio un paso al frente, y su solo nombre hizo resonar las espadas celestiales. Gabriel, el heraldo de las revelaciones, extendió su presencia, ordenando el flujo de la verdad.
Rafael, el sanador divino, miró a Izuku con profunda empatía, sintiendo el desgarro en su alma. Esa misma autoridad de nombre era la que ahora portaba el propio Izuku en su verdadera identidad. Azrael, el decreto del descanso final y la transición de las almas. La decisión del Consejo Miguel, portando la autoridad de su propio nombre, miró a su hermano postrado, cuyos ojos grises y espectrales ya no reflejaban debilidad humana, sino el frío acero de la muerte. Hermano Azrael, habló el Arcángel Supremo, y su voz ordenó el silencio inmediato de los 9 coros. Tu informe ha sido entregado y tu dolor ha sido testificado por los 12 hijos del Padre. Si la humanidad ha decidido pagar la pureza con la traición, entonces han renunciado a la misericordia. Azrael se puso en pie por completo. Sus alas se agitaron, desprendiendo briznas de energía azul y negra que congelaban el suelo de cristal. En el plano terrenal, el clon de Izuku seguía recibiendo el castigo en la prisión, sirviendo como el testigo silencioso que marcaría el final de la cuenta regresiva. La cosecha está lista, sentenció Azrael, extendiendo su mano para invocar las guadañas gemelas de Maltael. Pero no tocaré a los inocentes que mis hermanos han encontrado. Solo los culpables pagarán. El ángel de la muerte estaba listo para descender una vez más, pero esta vez, el mundo de los héroes no vería a un chico indefenso, sino al fin de los tiempos encarnado.